Bueno, empezamos por algo que ya conocemos y hemos visto, que es lo que es un circuito eléctrico, ¿no? Que lo tenemos ahí arriba. Vamos a recordarlo porque aunque es muy obvio, no nos podemos perder de vista nunca que lo que estamos haciendo es un circuito eléctrico, ¿vale? Un circuito eléctrico, si recordáis, tenía que tener tres cosas. Un generador, es decir, una separación de cargas, un elemento que me ponga tensión en la instalación para que pueda funcionar. Si no tengo tensión, no va a funcionar. Siempre decimos cuando vamos a probar la práctica que lo primero de todo, antes de hacer nada, tengo que hacer una comprobación de tensión en bornas del tablero. Una vez enchufado, antes de subir las protecciones, hago una comprobación de tensión para asegurarme de que tengo tensión en el circuito, porque si no tengo tensión o la tensión no es la adecuada, ya no merece la pena seguir porque no me va a funcionar. Tengo que asegurarme primero de que tengo la tensión. Muchas veces es en las mesas del medio, pues porque conectamos el transformador y la tensión está reducida, o porque nos ha saltado una protección y no tenemos, por lo que sea. Entonces, lo primero de todo, el tema del generador para poder tener un circuito eléctrico. Es lo primero que necesitamos siempre, un generador. ¿Vale? Luego necesitamos un receptor, aunque está en tercer lugar. Normalmente lo que tenemos en un circuito eléctrico será un receptor. ¿Vale? ¿Qué es un receptor o qué es el receptor en nuestros circuitos? Estamos todavía con circuitos de mando. Los receptores que tenemos son las bobinas de los relés, las bobinas de los contactores que vamos a tener más adelante, las lámparas de señalización. Hasta ahora son los receptores con los cuales estamos trabajando. ¿Vale? Equivaldría, por hacer el símil con una instalación de una vivienda, las lámparas que tengo, por ejemplo, en una vivienda. Eso es el receptor. En una vivienda, receptores instalados de salida tengo muy pocos. Tengo iluminación y a veces algún otro receptor por ahí, pero normalmente las tomas de corriente están sin receptor. Tengo el circuito, pero me falta el receptor hasta que yo no enchufe algo. Nosotros los receptores en el circuito de mando los tenemos ya. Las lámparas, dijimos, las bobinas de los relés. El mismo papel que tiene una instalación de una vivienda, la lámpara, el receptor. Y lo tercero que nos hace falta, que es todo lo que tenemos entre el receptor, que está conectado directamente al potencial de neutro, en nuestro caso, porque estamos en alterna, y la fase, que son los contactos. Los contactos es lo que me permite un circuito cerrado. Cerrar el circuito para que los receptores funcionen. En automatismos, como vamos a hacer algo que al final que funcione de manera autónoma, necesitamos hacer ese cierre de los circuitos, esa conexión en unas determinadas condiciones, que a ser posible lo vamos a construir de tal manera que funcione de manera autónoma y el operario no necesite estar actuando en la instalación o que actúe lo menos posible. En las líneas automatizadas, la labor del operario es una labor mayormente de supervisión. Supervisión, intervención si hay algún tipo de problema en la máquina, si hay un atasco, si algo falla, alimentar la máquina a veces, si hace falta, no sé, una línea de producción que se alimenta de un determinado material, pues a lo mejor hay que reponerlo, ¿no? Entonces el operario es el encargado de esa reposición. Pero el resto del proceso la idea es que vaya de manera autónoma. Bueno, no perdáis de vista entonces lo del circuito, que esto es importante, ¿vale? Lo que necesitamos para tener un circuito eléctrico. Realmente lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que hacéis en vivienda, lo que pasa que, dado el tipo de instalación, cambia la manera en la que instalamos, es decir, el material que empleamos, y los circuitos cambian porque tienen un poquito más de complejidad. Vale. Bueno, una vez empezado a estudiar los circuitos, esto ya lo vimos y lo vamos a repetir brevemente. Decíamos que en los circuitos, cuando estoy en lo que llamamos mando por pulsos, tenemos dos grandes tipos de circuitos que podemos construir. Vamos a ponerlo por aquí, por hacer una clasificación, ¿no? Los tipos de circuitos en los que estamos, podríamos decir según su funcionamiento, podríamos hacer dos grupos. Mando por nivel, es decir, mediante interruptores,
o cualquier otra cosa que me dé una señal similar a la que me da un interruptor. Es decir, que está dando señal durante un tiempo largo en comparación con el proceso. ¿Vale? La señal por nivel va a ser una señal que yo no necesito memorizar porque la señal, a partir de la orden de funcionamiento, sigue ahí. La señal sigue permanentemente. Un ejemplo, la luz de un interruptor que tengo en una vivienda, es una señal de nivel. Yo le doy el interruptor, la pletina interna que tiene el interruptor se queda cerrada, cerrando el paso de corriente y se queda en esa posición. No necesito poner ningún contacto de memorización ni nada porque ya el propio elemento mecánico tiene la memoria de que yo pulsé y se queda en la posición que yo lo dejo. Vale, otro ejemplo, un interruptor crepuscular que yo utilizo para encender una iluminación. Un interruptor crepuscular es un interruptor que detecta la luz, cuando deja de detectar la luz, cuando es de noche, cierra un contacto y me enciende una lámpara. La lámpara la mantiene encendida todo el rato hasta que es de día. Es decir, la lámpara funciona por nivel, con el nivel de luz que hay, ¿no? Es una señal permanente. Mientras no hay luz, la lámpara funciona. Tampoco necesito memorizar porque yo voy a tener esa señal permanentemente durante toda la noche del detector crepuscular que le da la orden, le da el paso de corriente a la lámpara para que funcione. Eso son señales por nivel. Y luego, la mayor parte de nuestros circuitos, que van a ser lo que llamamos mando por pulsos. Que es cuando vamos a tener pulsadores. Cuando vamos a tener pulsadores. Vale. La diferencia principal entre los dos es que aquí permanece la señal de mando permanece y en el mando por pulsos la señal de mando es temporal, pero su efecto permanece. Pulsador de marcha. Yo pulso el pulsador de marcha y en cuanto dejo de pulsar su efecto permanece. ¿El efecto cuál era? Que el relé o el contactor o lo que yo tenga sigue funcionando después de que yo deje de pulsar. Eso es una señal de pulso. Dura un tiempo, que puede ser más corto o más largo, pero sus efectos permanecen después de que la señal desaparece. Frente a la señal por nivel o el mando por nivel, donde los efectos están cuando está la señal. ¿Vale? La señal de mando permanece y podríamos añadir aquí y sus efectos mientras hay señal. Y sus efectos mientras tengo la señal. Vale. El ejemplo típico de los dos circuitos distintos que puedo tener en este caso, pues cuando tengo un mando por interruptor, yo tengo un dispositivo que tiene enclavamiento. Imaginaos que queremos encender una lámpara, pues haría algo así. Si tengo una señal por pulsos, vamos a un circuito ya de este tipo donde tengo una señal de paro, por ejemplo con un pulsador, una señal de marcha, con otro pulsador, una realimentación y ahí el receptor. Y a lo mejor aquí pues tengo, para terminar el circuito, pues un contacto de K1A que alimenta la misma lámpara. Imaginar que lo que quiero es encender una lámpara. Ya solo a simple vista alguien dirá, bueno, pues vaya complejo que es el segundo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos con el primero? Siempre. Mucho más fácil. Bueno, hay ocasiones donde sí se puede hacer con el primero, pero normalmente los circuitos que funcionan de la primera forma suelen ser mandos manuales. Cuando directamente doy la orden de que algo tenga que funcionar con un mando manual, suele ser el circuito de primer tipo. En las instalaciones automatizadas solemos tener más señales de pulso que señales de nivel. Por eso el circuito que más se va a repetir va a ser el segundo. Aquí hemos hecho un circuito con pulsadores, pero pueden ser finales de carrera, pueden ser sensores de presencia, sensores de presión, un presostato, detectores de nivel.
tenemos, ya veremos, más adelante iremos viendo que hay sensores de muchos tipos, pero que me dan ese tipo de señal, dan un pulso, una señal que dura un periodo de tiempo corto y sus efectos en la instalación tienen que permanecer. La primera pregunta que nos hacemos siempre cuando tenemos que diseñar un circuito es esta. Tengo un circuito donde el mando lo voy a realizar por nivel, o tengo un circuito donde el mando lo voy a realizar por pulsos, o tengo mezcla de los dos, que hay veces que puedo tener una parte del circuito que va por pulsos y luego otra parte del circuito que va por señales de nivel. Vale, eso es lo que me tengo que plantear. ¿Por qué? Pues porque el circuito ya veis que es distinto. La manera en la que resuelvo es diferente. Vale. ¿Se entiende hasta aquí la idea del nivel y del pulso? Un interruptor sería una señal de nivel. Cuando tengo pulsadores es mando por pulsos. En el primer caso con mando por nivel, la salida, tengo salida o tengo encendido, tengo activación, mientras tengo señal de entrada. En el segundo caso, los efectos de la señal que yo doy, de la orden que yo doy, permanecen después de que la orden desaparece. Es un poco la diferencia y la clave. Preguntar todo lo que necesitéis en cualquier momento. Esto es importante que se entienda. Si no, lo que hacemos después es ya incomprensible. Bueno, también otra clasificación que podemos hacer de los circuitos. Aunque bueno, ahora no vamos a trabajar todavía con esos dos tipos de circuitos. Los circuitos también los podemos clasificar como fuerza y mando. ¿Qué podría ser según su función? Antes decíamos funcionamiento. Según su función, tenemos lo que llamamos circuitos de mando y tenemos lo que llamamos circuitos de fuerza. Mando. Aquí es donde está la lógica del automatismo. Aquí es donde tengo la lógica del automatismo. Los circuitos de mando lo que tengo que son relés, tengo bobinas de contactores, puedo tener electroválvulas, señalizaciones, etcétera. Son señales normalmente siempre de mando, de la lógica de funcionamiento. Es la parte del circuito que decide cuándo tienen que funcionar los receptores de fuerza, la que toma las decisiones, la que tiene entre comillas inteligencia, porque aquí inteligencia no hay ninguna. Es un automatismo puramente secuencial, órdenes de mando, órdenes de paro, queda conectado, lo apago, conecto otro, no hay inteligencia ninguna. Pero bueno, es algo que puede funcionar de manera autónoma. Característica de estos circuitos, o que me permite comparar los circuitos, poco una característica de andar por casa, pero bueno, para que lo recordéis, la corriente en estos circuitos suele ser más pequeña, la intensidad de corriente suele ser pequeña. Los circuitos de mando necesitan corrientes a veces de miliamperios, y cuando llegan a amperios son muy pocos amperios, ¿vale? En la parte total. Circuitos de fuerza. Aquí lo que tengo son los receptores de fuerza, los receptores principales de la instalación. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo motores, tengo iluminaciones, tengo resistencias de caldeo en general, es decir, resistencias que calientan algo. Tengo, no sé, compresores, tengo baterías de condensadores, no sé, puntos suspensivos, muchas cosas puedo tener ahí.
Normalmente la característica de estos circuitos así que lo distingue un poco de andar por casa, esto no es que las corrientes que tienen en comparación con los circuitos de mando, pues son corrientes grandes, ¿vale? Si tenemos un motor de 10 kilovatios, pues un motor de 10 kilovatios necesita cierta corriente para poder funcionar, ¿vale? A lo mejor un motor de 10 kilovatios anda por los 20 y pico amperios de corriente para poder funcionar en régimen nominal, cuando está girando a su velocidad nominal. Son ya bastantes amperios. Tened en cuenta, por ejemplo, que una vivienda, por comparar, el PIA de 25, o bueno, en una vivienda, hay muchas viviendas de nivel básico que tienen un general de 25, ¿vale? Un general de 25. Es decir, un solo motor tendría casi tanta corriente como la máxima corriente que puede tener una vivienda de nivel básico. ¿Vale? Alguien me dirá, y estará haciendo cálculos mentales y dirá, joder, si una vivienda a nivel básico me ha dicho Ricardo que tiene 5.750 y aquí el profe me está hablando de que tengo un motor de 10 kilovatios, que son 10.000 vatios, ¿cómo puede tener el motor 10.000 de 10.000 vatios sobre 23 amperios y una vivienda que tiene 25 amperios tiene 5.750? Muy sencillo. La vivienda es un tipo de instalación monofásica, donde tengo solo dos cables, fase y neutro. El motor es un tipo de receptor trifásico, donde está alimentado por tres cables, que son las tres fases. ¿Vale? Los motores no tienen neutro, los motores trifásicos de corriente alterna solamente se alimentan con las tres fases. Al repartir la corriente entre tres cables, la corriente que pasa para la misma potencia es más pequeña. Esa es la razón por la cual se utiliza la trifásica. Me permite, con menores corrientes, poder transportar mayor potencia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque tengo tres cables de principio. Cuando sea con neutro, pues tendré cuatro cables, tres fases y el neutro, ¿vale? Bueno, nosotros hasta ahora, de estos circuitos, recordar que estábamos centrados en los circuitos de mando, ¿vale? Es lo que estamos trabajando. Circuitos de mando. Todavía no nos hemos puesto con los circuitos de fuerza. Circuitos de fuerza suelen ser mucho más sencillos desde el punto de vista del diseño, porque son unos circuitos determinados siempre. Si yo voy a arrancar un motor, el motor siempre se arranca con el mismo circuito. Es decir, la manera en la que cableo y los componentes que utilizo para arrancar un motor son siempre los mismos. Si le voy a hacer además una inversión de giro, pues va a ser siempre el mismo circuito también. Si quiero hacer un arranque estrella triángulo, otro circuito que también me voy a aprender y sé cómo hacerlo. Es decir, no lo tengo que diseñar, sino que son una serie de circuitos ya predeterminados. Todos muy parecidos, muy fáciles de recordar y de entender. Donde tengo una parte de diseño mucho mayor es en la parte de mando, porque cada instalación funciona de una manera. En función de lo que yo quiera conseguir, de cómo quiera que funcionen, los receptores que tenga, el funcionamiento cambia. Pero los circuitos de fuerza son casi siempre iguales. Desde el punto de vista de mando, si sabemos hacer circuitos con relé, sabemos hacer circuito de mando, por ejemplo, para motores. ¿Por qué? Porque es cambiar el relé por un contactor, pero la parte de mando es la misma. Yo voy a tener un A1 y un A2, que es la bobina del contactor, voy a tener contactos auxiliares, igual que tiene un relé, le voy a añadir los contactos de fuerza que van conectados con el otro circuito. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, ¿dudas? Podemos seguir clasificando los circuitos. Podríamos clasificarlos también en función de la tensión que yo tenga, la tensión con la que voy a trabajar. Es decir, puedo tener subcircuitos según el tipo de corriente. No me gusta mucho utilizar ese término, pero tengo circuitos de corriente alterna, ¿vale? Señala así o con el símbolo de la onda. O puedo tener circuitos de continua, ¿vale? Normalmente me pone este símbolo. Vale. En lo que es circuitos de fuerza, normalmente vamos a estar siempre en alterna. Veremos cuando estudiemos los motores cómo una máquina, por ejemplo, que era muy utilizada hace unos años, que era el motor de corriente continua, hoy en día tiene unos usos determinados solo ya el motor de corriente continua. Para actuador, como actuador general, se suele utilizar motores de corriente alterna. Sus dos versiones,
jaula de ardilla y rotor bobinado, pero motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua, bueno, para unas aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, una aplicación que sigue siendo de corriente continua, de motores de corriente continua, los trenes. Los trenes funcionan en corriente continua. Tienen motores de corriente continua. ¿Vale? Mientras que, por ejemplo, no sé, los coches eléctricos llevan un motor de corriente alterna muy similar desde el punto de vista del funcionamiento a los motores que vosotros vais a utilizar aquí. Lleva una variación de velocidad con un regulador electrónico y demás, como los que vamos a ver aquí, que veremos hacia final de curso. Desde los autómatas, una vez que veamos todos los circuitos de fuerza, pasaremos a ver los variadores de frecuencia. Ya veremos cómo que es un dispositivo electrónico que me permite controlar motores de una manera continua. Hacer que varíe la velocidad de manera continua por todas. Bueno, lo que tengo en un coche eléctrico. Al final en un coche eléctrico tengo un acelerador que lo piso y el motor acelera, lo levanto y el motor se frena. Y además, bueno, tengo un freno, ¿no? La posibilidad de frenarlo. El motor de corriente alterna, en lo que son circuitos de fuerza, gana por goleada hoy en día, tecnológicamente hablando. Donde voy a tener mucho circuito de corriente continua, aunque nosotros aquí los estemos haciendo hasta ahora de alterna, es en la parte del mando. En el mando suelen ser circuitos de continua. ¿Vale? 24 voltios en continua suele ser lo que más vais a ver. Aunque tengo dentro de estos circuitos variantes. Tendría circuitos de 24 voltios, tengo circuitos a 48 voltios y puedo tener circuitos a 12 voltios. Esos tres valores, principalmente el de 24, son los que vamos a tener. Y en el mando de alterna, pues aquí puedo tener un poco de todo también. Puedo tener circuitos a 230, puedo tener circuitos a 24 voltios de corriente alterna, a 48, ¿vale? Y en general hay más valores, pero los más usuales son esos. 24 voltios en alterna es también algo muy normal. ¿Por qué? Bueno, porque 24, según el reglamento, es lo que llama tensión de seguridad. Con 24 voltios yo puedo estar incluso en condiciones de humedad y tocar el cable y no me pasa absolutamente nada. Tocar el cable de fase de esa corriente alterna y no me pasa absolutamente nada. Por eso se utilizan mucho los circuitos de mando a 24 voltios. Pensar que los procesos industriales, muchos van a tener líquidos, van a estar en presencia de humedad, etcétera, etcétera. Si trabajo con una tensión de seguridad, mucho mejor. La baja tensión tiene un inconveniente, no son todo ventajas. Tiene el inconveniente de que los grosores del cable van a tener que ser mayores, porque las corrientes de los circuitos de mando, cuando son a poca tensión, aumentan. Nosotros tenemos corrientes de mando, ya me disteis en la primera práctica en los relés, de miliamperios, muy pocos miliamperios, relés por ahí de los que tenemos que a lo mejor absorben 8 miliamperios, o sea, nada. Pero un circuito, cuando yo reduzco mucho la tensión, cuando bajo la tensión, la intensidad del circuito aumenta para el mismo funcionamiento. Es decir, si yo necesito una bobina de un relé que tiene que tener una determinada fuerza, tiene una determinada potencia, si yo quiero hacer el mismo relé con una bobina de 24 voltios, va a necesitar seguro más intensidad para que consuma la misma potencia y tenga la misma fuerza. ¿Vale? Recordar, lo habréis visto en... Esta fórmula es muy útil para razonar muchas cosas en electricidad. La de corriente continua. Potencia es igual a tensión por intensidad. Si la potencia es constante y yo reduzco la tensión, para que el producto siga siendo constante, tengo que aumentar el otro factor, que es la intensidad. ¿Vale? Es lo que hago al revés en las redes eléctricas cuando transporto la energía eléctrica. Subo mucho la tensión, hasta 400.000 voltios, ¿no?, en la red de transporte. ¿Para qué? Para que para la misma potencia que yo necesito transportar, la corriente se reduzca mucho. Al reducirse mucho la corriente, las pérdidas que yo voy a tener en los cables por efecto Joule, por calentamiento, por la resistencia del propio cable, se van a reducir muchísimo. Y eso me va a posibilitar que el transporte de energía eléctrica sea rentable. Aquí en los circuitos de mando vamos a tener el problema contrario. Como yo reduzco la tensión, para trabajar con una tensión de seguridad, voy a tener mayores corrientes. Por lo tanto, para reducir las pérdidas, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos mandos a 24, pues me voy a grosores de cable un poco más grandes. ¿Vale?
tendré circuitos de mando en corriente continua, y en corriente alterna, cuando tengo la tensión más baja, con un grosor mayor. ¿Vale? Venga, ¿alguien se me está durmiendo ya por ahí? Muy temprano, para estas cosas. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Dudas hasta aquí? Ahora estamos viendo tipos de circuitos. Bueno, entonces vamos a suponer que queremos diseñar un circuito. Primera pregunta que yo me hago. La primera gran cuestión a la que me tengo que enfrentar a la hora de diseñar su circuito de mando. ¿Mando por nivel o mando por pulsos? Esa es la pregunta que me tengo que plantear. ¿Me voy a un tipo de funcionamiento o me voy al otro tipo de funcionamiento? ¿O tengo los dos? Según el receptor. Cuando tengo circuitos con varios receptores, uno puede ir directo a lo mejor y el otro no. No puede ir por nivel y otro puede ir por pulso. Esa es la primera pregunta que me debería de hacer. Vamos a suponer que la respuesta es mando por pulsos. Tengo pulsadores de marcha, de paro, tengo señales que me van a dar pulsaciones y tengo que irme al segundo tipo. Entonces es cuando pasamos al razonamiento de los funcionamientos, ¿no? Dentro del circuito, de las funciones de los contactos. Voy a utilizar tecnología cableadas en un primer momento. Este razonamiento de las funciones me va a valer también para programar autómatas. Al principio, cuando empecemos programación de autómatas, puedo razonar las soluciones desde el mismo punto de vista. Por eso es un razonamiento que es bastante potente para recordarlo y para asimilarlo y poder diseñar lo que sea. Tres funciones principales que habíamos visto: la marcha, el paro y la realimentación. Cuando tengo mando por pulsos, la marcha, la función que tiene es dar paso de corriente al receptor para que se conecte. El paro, cuando está conectado, lo que hace es abrir el circuito, acabar con esa condición del circuito cerrado para que el receptor se apague. Y la realimentación es ese contacto que me mantiene el receptor funcionando cuando yo dejo de dar la señal de marcha. Como los efectos tienen que prevalecer, el circuito tiene que tener memoria y esa memoria se la da al contacto de realimentación. Ahí tenéis a la derecha, bueno, lo hemos visto muchas veces. Vamos a rodearlo ahí. Ahí tenéis el circuito típico de marcha, paro, realimentación. En este caso el paro está aguas abajo y la marcha y la realimentación están aguas arriba, pero eso es lo mismo. Sabéis que da igual cortar más arriba que cortar más abajo, ¿no? Para parar. Es exactamente igual. Una cosa que aparece justo debajo, mira, que aparece además ahí tachado. Vamos a plantearnos un momento. He tachado y pone no con dos signos de admiración. ¿Qué es lo que está mal en ese circuito? Venga, ¿quién me lo dice? Que creo que esto ya lo comenté. Seguro que os lo comentó Ricardo y además también. Ese circuito, este de aquí, me estoy refiriendo ahora, ¿eh? Este circuito de aquí. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Por qué me dice ahí no? Y está tachado. ¿Dónde está el paro en ese circuito? Está en el neutro. Tengo un contacto en el conductor de neutro. Neutro es todo lo que tengo hasta que llego a la 2 de la bobina del relé, ¿no? La parte de abajo. No puedo tener contactos en el neutro. Pone ahí, además, os lo pone al lado. RBT, neutro no interrumpido. El reglamento de baja tensión me dice en dos sitios distintos que el neutro no podrá nunca ser interrumpido, bajo ningún concepto. No puede ser interrumpido. Y os da dos excepciones. Dos excepciones. Corte omnipolar simultáneo, una protección tetrapolar, por ejemplo, que te corta las fases y el neutro a la vez. Omnipolar significa de todos los polos y simultáneo quiere decir al mismo tiempo, a la vez. Corte omnipolar simultáneo. Los automáticos, si yo tengo, por ejemplo, un interruptor seccionador que me corte las fases y el neutro a la vez, como el que tengo en la centralización de contadores, cuando llega a la línea de la acometida, va a la caja general de protección, donde tengo los fusibles y la cuchilla del neutro, me entra en la línea general y la línea general me va a un interruptor que hay ya justo antes del embarrado de la centralización de contadores. Ese interruptor seccionador
También me hace un corte unipolar simultáneo, me corta las 3 líneas y el neutro a la vez. También se puede porque es una de las excepciones que me dice el reglamento. Esa es la primera. La segunda, mediante una unión amovible. Amovible quiere decir que necesita de una herramienta para poder quitarse o ponerse. Por ejemplo, la pletina que tengo de neutro en una caja general de protección es una unión amovible. Necesito una llave hexagonal, una llave de tubo o algún tipo de herramienta para poder quitar esa pletina. Eso es una unión amovible. Se puede mover, pero necesita de una herramienta específica, no se puede mover fácilmente. Las bornas que yo tengo en el tablero, eso es una unión amovible. Para sacar el neutro de una borna necesito un destornillador, necesito una herramienta. ¿Vale? Incluso si es una borna de conexión rápida, yo voy a tener que meter un destornillador en donde está la pletina para abrirla y poder sacar el cable. ¿Vale? Ese es el error de ese circuito. Por eso nuestros circuitos, todos tienen el neutro, llega un neutro al circuito de mando o un negativo cuando sea en corriente continua, que me va puenteando todos los A2 de todos los receptores o los X2 de las lámparas. ¿Vale? Me los va puenteando todos. Siempre os digo, cuando estamos en el tablero y decís, no me funciona nada, mi respuesta inmediata suele ser, revisa el neutro. Cuando no funciona nada en un circuito, lo más probable es que el fallo esté en uno de los tramos donde llevo la corriente de todo el circuito. Y el tramo donde llevo la corriente de todo el circuito, más largo que tengo en mi circuito, suele ser el neutro. ¿Vale? Hay veces que me funciona una parte del circuito y otra parte no, porque me olvidé hacer un puente, ¿no? Por ejemplo, del neutro. El neutro suele ser, cuando tengo un fallo de ese tipo por montaje, un fallo de montaje, suele ser la primera cosa siempre revisar, si nada me funciona. ¿Vale? ¿Y revisar qué significa? Cojo el polímetro, continuidad, me pongo en la borna de neutro y voy comprobando todos los bornes que estén conectados a ese potencial de neutro en mi esquema. Y me tiene que pitar con todos. ¿Vale? En el momento que deja de pitar, pues ya localicé donde me falta el neutro y ya tengo el problema solucionado. Todas las averías, ya veremos más adelante, tenemos que afrontarlas así, de manera sistemática, de manera metódica. Si no, la avería siempre me puede. En la realidad no me va a poder la avería porque, bueno, cuando sepa electricidad, pues voy a tener los conocimientos suficientes para poder con cualquier tipo de avería. Incluso las más puñeteras, pues voy a poder con ellas. Luego, cuando estéis trabajando, si estáis en el ámbito industrial, tiene la ventaja de que las averías se van a repetir. Entonces, en las instalaciones, por defectos de construcción o por el propio proceso que estoy controlando, suelen fallar siempre las mismas cosas. Entonces, una vez que tenga cierta experiencia en el mantenimiento, ya hasta se puede mecanizar casi el tema de solución de averías también. Pero acostumbraros eso a los métodos de trabajo y tenerlo claro. Bueno, ese es nuestro circuito de marcha, paro, realimentación, las 3 funciones. Un inciso antes de pasar. Si me queda un hueco por aquí abajo. Ponerlo bien de manifiesto. Esto tiene que quedar muy claro. Esto este circuito de aquí es lo mismo que el otro que poníamos ahí, que este de aquí. Teníamos una práctica donde esto, os lo preguntaba, había que mirarlo. Era un poco para que lo pensaseis. Esos dos circuitos son el mismo realmente. No está construido exactamente igual, pero funciona exactamente igual. Es lo mismo, cortar aguas arriba que aguas abajo. En cambio, este otro
no es el mismo circuito. Funciona en condiciones normales prácticamente igual, pero no es el mismo circuito. Tiene una diferencia sustancial en su funcionamiento. Sigue siendo marcha, paro, realimentación, los contactos siguen teniendo la misma función, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En el de la derecha, si doy la marcha y el paro a la vez, en este de aquí, pulso los dos a la vez, el relé está encendido. Esto es lo que llamamos marcha prioritaria. Mientras que en el de la izquierda, o en el otro de la izquierda, cualquiera de los dos, cuando pulso los dos a la vez, el relé está parado. Esto es lo que llamamos paro prioritario. En máquinas, por el reglamento de seguridad de máquinas, este no lo puedo hacer. Ese no lo puedo hacer. No puedo hacer una marcha prioritaria. Siempre tengo que irme a un paro prioritario. ¿Por qué? Por medida de seguridad. Los paros, en muchos casos, van a ser dispositivos de seguridad tipo los resguardos. Los resguardos es esa lámina de policarbonato o esa rejilla que tiene delante el operador de la máquina para no poder acceder a un útil de corte, una parte de la máquina que esté girando, que sea peligrosa. Eso tiene que estar cerrado. Va a tener asociado un contacto que cuando yo abro el resguardo la máquina se tiene que parar. Y se tiene que parar aunque yo pulse la marcha al mismo tiempo. Se tiene que parar de manera incondicional. Igual que la seta. Cuando tengo una máquina o una seta de emergencia, esa seta va a ser prioritaria. Todo lo demás va a ser un paro prioritario. Cualquier señal de emergencia que por seguridad haga que pare la máquina y demás va a ser siempre prioritario. Por eso el reglamento ya me dice que, ojo, tengo que hacer paro prioritario siempre. Tengo que hacer paro prioritario siempre. Tenerlo en cuenta porque sí es importante, eso sí es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Además, en las máquinas, por ejemplo, en máquina herramienta, me va a poner más condiciones. El reglamento de seguridad de máquinas me va a obligar a utilizar dispositivos de seguridad para hacer esos paros y bueno, tiene otras cosas. Hay un tema en el libro que nos explica todo ese tipo de material de seguridad. Bueno, teníamos entonces las tres funciones. Veis que estamos repasando muchas cosas que hemos visto. Estamos volviendo a muchos conceptos que hemos dado desde que empezó el curso. Llámese la marcha, el paro y la realimentación. Normalmente decíamos, la marcha se va a hacer con contactos normalmente abiertos, ¿vale? La marcha normalmente va a ser un contacto normalmente abierto, que podéis llamarlo de esas dos maneras, ¿no? NA, NO. También se llama contacto de cierre. Lenguaje nos juega ahí a veces malas pasadas. Leo, porque eso aparece, lo pongo porque aparece en los catálogos, no porque me guste a mí jugar con el lenguaje. Pero a veces ese contacto le llama contacto de cierre. Contacto normalmente abierto o contacto de cierre. El contacto de cierre porque está abierto y lo que hace es cerrarse, ¿no? Cierra el circuito. En inglés, normally open, ¿vale? Ahí me parece que le falta una L al normally, pero no estoy seguro ahora mismo. Normally open. NO, lo vais a ver en la mayor parte de catálogos, en vez de NA os va a poner NO por el tema del inglés. Eso no quiere decir que la marcha en un momento dado se pueda hacer con un contacto cerrado. Dice que normalmente va a ser abierto, pero puede hacerse con un contacto cerrado. En el ejercicio que habíamos planteado como trabajo del depósito, precisamente es un caso en el que la marcha es un contacto normalmente cerrado, porque lo que tenía era un detector de nivel que tiene que dar marcha cuando no está detectando, cuando está en reposo. Entonces, para que pase corriente en ese momento, necesito utilizar un contacto cerrado. Cuando quiero dar una orden con lo contrario de lo que detecta un sensor, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es invertir el tipo de contacto. Si quiero dar una orden de paro, que normalmente la doy con un contacto cerrado, entonces en vez de cerrado cableo al abierto. Si quiero dar la orden con un contacto abierto, como son las órdenes de marcha, pues hago lo contrario, cableo el cerrado. Es invertir lo que hago normalmente.
la lógica de la negación es lo contrario siempre. A veces es difícil de razonar porque tenemos la cabeza hecha la lógica positiva de manera muy sencilla, pero bueno, si recuerdo que simplemente es cambiar a lo contrario, pues no necesito estrujarme más la cabeza. Bueno, lo mismo que dijimos de la marcha, pues el paro en este caso sería con un contacto normalmente cerrado. Es como vamos a dar habitualmente el paro. Con un contacto normalmente cerrado. Vale. En este caso, tanto en inglés como en castellano coinciden las siglas, ¿no? Las iniciales. Y luego la realimentación, es así, va a ser siempre un contacto normalmente abierto, en paralelo con la marcha. Contacto normalmente abierto en paralelo con la marcha. Eso es lo que tengo que estudiar de memoria. A partir de aquí, poca memoria ya necesitamos más. Ya es pensar en las condiciones de un problema e intentar trasladarlo a esas condiciones de ahí. Bueno, habíamos visto todo el tipo de contactos, cómo se enumeran. Recordar la numeración de los contactos es importante, ¿vale? Los cerrados, estamos hablando de circuitos de mando, ¿eh? Circuitos de mando, los contactos cerrados acaban en 1, 2 y los abiertos acaban en 3, 4. Si tengo un contacto conmutado, la parte común acaba en 1, la parte de salida cerrada acaba en 2 y la parte de salida abierta acaba en 4. La lógica es la misma, lo que pasa es que el terminal 3, al estar junto con el 1, lo pierdo, ¿no? Pierdo la numeración del 3 y es 1 para los dos. ¿Vale? Los contactos de un conmutado es cuando utilizo solo la parte abierta, la parte cerrada, lo que hago es dibujar como un contacto abierto, como un contacto cerrado siempre. ¿Vale? Venga, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Ya hemos visto también que el lenguaje simbólico que utilizamos, el de la norma UNE, me da diferentes o me compone diferentes símbolos con diferentes gráficos para indicar la función que tienen los contactos y a qué elemento pertenecen. Se intenta dar toda la información posible en el plano, toda la información posible. Es decir, un contacto no vale con poner una referencia alfanumérica con letras y números y luego una lista de materiales decir lo que es, sino que ya en el propio símbolo voy a intentar indicar a quien esté interpretando ese plano de qué se trata. ¿Vale? Así habíamos visto a modo de ejemplo que en la parte de los actuadores yo puedo tener, si dibujo por ejemplo esto, que me ha quedado bastante mal por cierto, eso es un contacto normalmente abierto, ¿no? Esto significa unión mecánica. Esto es lo que me dice la norma UNE. Vale. Esto significa accionamiento manual en general. Y cuando a ese símbolo le añadimos dos rayitas así, es accionamiento por pulsador. Yo si junto todo esto, hago el símbolo de un pulsador con contacto normalmente abierto, que me queda algo así. Y le añado, para indicar el tipo de contacto que es, pues le añadiría aquí, si es el primer contacto, pues sería un 1,3, 1,4. ¿Vale? Y le añado la referencia del componente que como es un pulsador, lleva la letra S. ¿Vale? Y lo numero, sería el S1, por ejemplo, en mi esquema. ¿Vale? Ese es el lenguaje simbólico que utilizamos. Dentro de lo que son los accionamientos, pues ya habíamos visto que teníamos, por ejemplo, este, que es el que utilizo para un final de carrera. Final de carrera es como un pulsador, pero que actúa una parte móvil de una máquina sobre él. Tengo un montón, ¿eh? Tengo, por ejemplo, un accionamiento por efecto térmico, el que vamos a tener el contacto del térmico. Estos contactos, junto con los de los temporizadores, tienen la peculiaridad que la numeración cambia. Si es abierto, va a tener 7,8. Imaginar que este sería el 9,7, 9,8. Normalmente llevan esa numeración el térmico. Si es el cerrado, lleva el 9,5, 9,6. Cambia la numeración, pero sigue la misma lógica. Los números más pequeños
son para el cerrado y los más grandes para el abierto. Si es, por ejemplo, el cerrado, esto llevaría 9,5, 9,6. Vale, lo mismo pasa en los temporizadores, llevan 5, 6, 7, 8. ¿Qué más accionamientos tengo? No sé, tengo un montón. Tengo por ejemplo, por pedal, se dibuja así. Esto sería por un pedal. Por palanca, se dibuja así. Eso sería un accionamiento por palanca. Uno que nos va a salir mucho es la seta. La seta lleva el accionamiento manual en general, pero se le añade una semicircunferencia. Eso sería una seta de emergencia. La seta entendemos que lleva enclavamiento. Hay veces que se dibuja el enclavamiento y otras veces no, porque entendemos que ya el símbolo de la seta implica ese enclavamiento. ¿Qué más? Cosas que no salgan mucho así en los circuitos. Este de aquí. Ese es el símbolo de accionamiento por nivel de fluido. Las boyas, por ejemplo, que se utilizan en los depósitos para detectar, llevan ese símbolo. Boyas se utilizan muchísimo. Haremos alguna práctica con ellas porque es algo que vais a encontrar seguro en muchas instalaciones. Otro que nos va a salir, el accionamiento por llave. El accionamiento por llave lo que hace es meterle este símbolo como si fuese el ojo de una cerradura de estas antiguas. Vale, eso es un accionamiento por llave. Hay un montón, en la norma UNE tenéis infinidad de ellos. Según nos vayan saliendo, pues los iremos aprendiendo. Luego tengo por un reloj, que ya nos salió en algún ejercicio, que se dibuja un círculo con dos líneas aquí como si fuesen las agujas del reloj y luego la línea discontinua, o accionamiento por un motor, pequeño motor eléctrico que sirve de accionamiento, se señalizaría ahí, ¿vale? Y por último, esto sería un reloj, esto sería un motor. Uno que también nos puede salir, estaba pensando ahora de uno, se me ha ido, que sale bastante. Bueno, ya me acordaré. Cuando me acuerdas lo pongo. Pero hay otro que sale mucho, mucho, mucho. Bueno, el rotativo. No era ese, pero el rotativo. Si una de las rayas del pulsador la dibujo para el otro lado, sería mando rotativo. Vale. Bueno, tengo muchos, hay infinidad de ellos, la verdad. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo. El detector de proximidad, que es un cuadrado dibujado por su vértice con dos líneas paralelas aquí en vertical. Ese es sensor o detector de proximidad. Y estos pueden ser de dos tipos, inductivos o capacitivos. Normalmente los inductivos se les añade el símbolo de una bobina aquí debajo y si es capacitivo se le añade el símbolo de un condensador aquí en pequeñito debajo. Vale, este sería inductivo y este sería capacitivo. Bueno, por dar... Creo que un día ya estuvimos comentando alguno, pero por aumentar un poco el panorama de los que podemos utilizar. Los tenemos en el libro y volveremos sobre ellos sin problema, ¿eh? Venga, preguntas hasta aquí. Bueno, vamos a ver un ejercicio de diseño que teníamos ahí de ejemplo. Me plantean un depósito como ese que tenéis ahí, que quiero llenar desde un aporte de agua, puede ser un pozo, un río, quiero llenar un depósito que voy a utilizar para regar, para consumir, para lo que quiera, ¿vale?
lo que tengo que poner es una bomba que quiero además que funcione de manera automática. Quiero olvidarme de tener que estar pendiente de cuándo tengo que llenar el depósito y quiero que funcione en la medida de lo posible de manera automática. Esto no es tan fácil de hacer como estoy poniendo aquí, porque si queréis hacerlo una realidad, tendréis que entenderos primero con la Confederación Hidrográfica, y para que os dejen coger agua de algún sitio sería la monda. Sí que es un problema un poco de ciencia ficción. Pero suponiendo que tuvieseis el permiso para poder coger el agua, podría solucionarse de esta manera tan sencilla. Vamos a suponer que lo que tenemos para controlar el llenado son dos detectores de nivel, que pueden ser dos flotadores, que es lo más sencillo. Uno en la parte de abajo del depósito para detectar cuando se vacía y otro en la parte de arriba para detectar cuando se llena. De tal manera que el de abajo, cuando me quedo sin agua, tiene que dar la orden de que llene, es decir, tiene que dar una orden de marcha, y el de arriba, cuando se llena del todo, tiene que dar una orden de paro, para que no se me desborde el depósito. Vamos a suponer que es un depósito abierto, que está pensado pues para recoger aportes también de agua de lluvia, y bueno, poder aprovechar también cuando llueve. ¿Qué pasa si llueve mucho y se me desborda el depósito? Pues que no puedo hacer nada, porque salvo que controle una electroválvula para que dé salida de agua al depósito cuando llueve mucho, pero en principio ese B2 que tengo arriba está pensado para parar la bomba cuando lo estoy llenando yo de manera intencional. Primera pregunta que me haría, que lo tenéis puesto ahí, está muy borroso, casi no se ve, pero bueno, os lo leo yo. ¿Tengo señales de nivel o señales de pulso? ¿Vale? El problema real es ese de ahí. Quiero solucionar eso. Tengo detectores de nivel, tendré un contactor para controlar la bomba y me hago la pregunta, ¿señales de nivel o señales de pulso? Señales de nivel. Si la señal de entrada permanece, ¿no? Y la salida puedo ligarla directamente a esa señal de entrada porque entonces permanece también. Cuando tengo una señal de pulso necesito memoria. Vamos a ver el depósito a pensar un momento. Tengo un B1 que es el que da la orden de marcha, el que hace que llene. Vale. Ese detector, cuando no detecta agua, empieza a llenar. ¿Qué pasa cuando la bomba empieza a funcionar? Que al poco tiempo ese sensor ya va a detectar agua. Si yo hago un mando por nivel, arrancaría la bomba, pero en el momento en el que el agua alcanza ese sensor, se para, porque dejo de tener señal. Cambiaría el contacto del B1. Con lo cual, en este caso, el mando por nivel no me vale. B1, dicho de otra manera, va a actuar como un pulsador. Por tanto, como actúa como un pulsador, necesito memorizar la orden que me da. Tengo que ir a un mando por pulso, es decir, marcha, paro, realimentación. Ya tengo mi esquema mental, un circuito como ese que vimos de marcha, paro, realimentación. ¿Qué tengo que hacer entonces? Identificar las órdenes de paro y las órdenes de marcha. En este caso, orden de paro, el B2, orden de marcha, el B1. Necesito una realimentación y lo que voy a controlar es el contactor. Solución, ¿qué me pone aquí? Se me fue a algún sitio. Aquí. Bueno, la solución que me propone es una condición de marcha que tenéis aquí. Esto sería la marcha. El contacto de B1 del depósito. Y fijaros que es como el que habíamos propuesto en el Classroom. Tengo un contacto normalmente cerrado en vez de abierto. ¿Por qué? Porque la orden en este caso la da cuando se queda sin agua. Y el detector lo que detecta es el agua. Cuando se quede sin agua es cuando se va a quedar en reposo, si lo queréis pensar de otra manera, y en ese caso es cuando va a dar paso de corriente al relé. Es cuando quiero que funcione. Una vez que vuelva a tener agua, este contacto se abre y ya deja de dar orden de marcha. Una señal de paro, en este caso sí, cuando detecta agua, por lo tanto es el contacto cerrado, como todos los paros, que sería este de aquí. B2 sería la señal de paro. Cuando llega arriba el agua se para. Y además, como tengo un motor, siempre que tenga un motor, voy a tener un paro con la protección térmica de ese motor. Al motor le instalo en el contactor debajo un térmico que protege en el caso de que haya sobrecalentamiento. Imaginaos en ese, no sé, que en ese ejercicio que la bomba absorbe lodos y queda la parte del rotor de la bomba queda trabada. En ese caso va a empezar a absorber el motor más corriente y el térmico va a disparar y va a parar el circuito de mando. Me lo va a detener. Vale, esa es la función que tiene
la protección térmica y que además adicionalmente me para el mando, siempre. ¿Por qué me para el mando? Bueno, yo imaginaos que cojo la bomba y la limpio y lo que sea, en el momento en el que la libero, si el mando sigue funcionando y no corte la corriente del cuadro, la bomba va a arrancar y me puede pillar los dedos o lo que sea. ¿Vale? Por eso siempre paro el circuito de mando con la protección térmica. Siempre que tengáis un motor, vais a tener al principio del circuito ese contacto de aquí. Siempre que tengamos un motor que controlar. Y me quedaría por último la realimentación, que es ese contacto 1314 de K1M y el receptor. ¿Vale? Fijaros, ese sería un problema que respondería a ese esquema de marcha, paro, realimentación, en este caso con 2 paros. Otra cosa que habíamos comentado ya, pero lo recordamos rápidamente. Las señales de paro, si quiero hacer más de una señal de paro, lo que hago es poner contactos cerrados en serie, ¿no? Si tengo 3 órdenes de paro, 3 contactos cerrados en serie. Si quiero poner órdenes de marcha alternativas, son contactos en paralelo. ¿Vale? Eso serían órdenes de marcha alternativas. Esto lo hemos hecho ya en el taller, en la práctica 4 puede ser, la 4 o en la 5, no recuerdo ahora. En la práctica decíamos, mando desde 2 puntos distintos, bueno, en las 2, porque en uno lo hicimos con paro prioritario y en otro con marcha prioritaria. Lo que hacíamos era poner contactos en serie. ¿Vale? Puede ser así, imaginaos 2 paros y 2 marchas. En nuestra práctica lo hacíamos algo como esto. Dibujar solo la forma, ¿no?, que tenían los contactos del circuito. La forma era algo así. Aquí tenía los paros, aquí y aquí, separados, y las marchas las tenía aquí y aquí. Y este de aquí era la realimentación. Vale. ¿Quién ha montado esta práctica ya? O mejor dicho, ¿quién no la ha montado todavía? La de las 2 marchas y los 2 paros, la primera. No hay alguno más. O sea que tenemos uno sincero que no lo ha montado y otros que no. No. Esta luego tiene aquí una borna, tiene aquí otra borna, tiene otra borna aquí y luego tiene otras 2 bornas aquí. ¿Vale? Y otra más aquí. Que es cuando os decía, cuando estábamos montando. Este es un puesto, el puesto de mando A, que está en la botonera. Y este de aquí son los finales de carrera que utilizamos como puesto de mando B. ¿Quién no ha montado esa todavía? ¿Todos la habéis montado ya? ¿Uno? Bueno, estarás a punto de todas maneras. Ese es un ejemplo de un circuito que tiene 2 marchas y 2 paros. ¿Vale? Cuando tengo que ponerlos en sitios distintos, pues lo que hago es añadir bornas para poder sacar el cableado diferencial. Pero no tiene más que contactos cerrados en serie para hacer más paros, contactos abiertos en paralelo para hacer más marchas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a diseñar esa máquina. Bueno, vamos a ver primero. No, antes de diseñar esa máquina, no. Tenemos que diseñar otra más sencilla. Vamos a recordar esas otras 2 funciones y nos metemos ya con el diseño de algo más complejo. Junto con la marcha para la alimentación decíamos que teníamos otras 2, eran un total de 5 funciones, que eran la dependencia y las incompatibilidades. Estas ya salen cuando tengo más de un receptor. Dependencia, un receptor depende de otro cuando para estar conectado lo tiene que estar el otro previamente. Hemos hecho una práctica también, o vamos a hacer una práctica también, donde ocurre eso. Hay un receptor que tiene un contacto abierto de otro receptor en serie que hace que dependa del primero. Normalmente la dependencia, como ponéis, se realiza con contactos abiertos en serie.
Si yo tengo dos receptores de este tipo, dos bobinas, K1A y K2A, y quiero que el 2 dependa del 1, es decir, que el 2 no pueda conectarse si no conecta el 1, lo que hago es añadir aquí un contacto de K1A. Ya está, ya son dependientes. Mientras K1A no esté conectado, la rama de K2A está abierta. Es decir, me es imposible cumplir con esa condición del circuito cerrado para que funcione, con lo cual no podría funcionar. Eso es una dependencia total. Esa rama, la segunda, la de la derecha, depende de la conexión del relé que está en la rama de la izquierda. Si yo quiero hacer, por ejemplo, que la dependencia sea solo a la conexión y que una vez que conecte uno el otro no se pueda desconectar, lo que hago es algo como esto. Vale, y aquí tendríamos ya el típico circuito normal, ¿no? Marcha paro. Cada uno con su paro. Sigo teniendo un contacto de K1A en serie con K2A, pero fijaros que ahora solo está en el tramo de la marcha. Cuando tenemos esta dependencia decimos que es una dependencia solo a la conexión. Dependencia solamente a la conexión o solo a la conexión. Vale. Fijaros que en este caso la clave está del funcionamiento en que cuando yo conecte la realimentación la corriente va a pasar por aquí. ¿Veis? Una vez que está conectado el relé, su corriente ya no pasa por el contacto de K1A. Con lo cual, una vez que esté conectado, se independiza. Ya no depende de él. Cuando está desconectado, en cambio, sí que depende, porque cuando yo pulso marcha aquí y cierro este contacto, tengo el circuito abierto aquí debajo. Por ahí no puede pasar la corriente. Entonces, para conectar sí que depende. Vale. Es decir, subir o bajar esta conexión de la realimentación, aguas arriba de K1A, del contacto de K1A o aguas abajo, me cambia el funcionamiento. La lógica cableada tiene esa cuestión de que en cuanto cambio un cable, me cambia todo. Vale, dependencia total, el contacto en serie completamente, dependencia solo la conexión, solo en serie con la marcha. Eso nos sale también en una práctica y hay que comparar. Luego en la práctica 6C, lo que tenemos que hacer es diseñar con 3 relés para que haya una serie de dependencias entre ellos, como se indica ahí. Pero bueno, seguir esa lógica no tiene más dificultad. Y la que nos queda, la incompatibilidad. ¿Cómo hago que dos receptores no funcionen a la vez? Pues poniendo un contacto cerrado de uno en serie con la bobina del otro. Si quiero, por ejemplo, aquí que K1M y K2M sean incompatibles, lo que hago es poner en serie con K1M un contacto cerrado de K2M y en serie con K2M un contacto cerrado de K1M. Vale. Si quiero que solo uno sea incompatible, pues solo lo pongo en uno. Normalmente aquí va a ser la incompatibilidad de uno con otro, siempre los dos. Siempre lo voy a tener eso. Cuando me digan que tengo un motor con inversión de giro, con doble sentido de giro, para girar en cada uno de los sentidos utilizo un contactor distinto y esos contactores tienen que ser incompatibles siempre. Si que tenéis inversión de giro, tengo incompatibilidad seguro. Vale. Y luego hay problemas de la realidad en los que a veces sale ahí alguna incompatibilidad, dos cosas que no deben de funcionar a la vez. Bueno, lo resolveríamos así.
más usual casi que os aparezca con otro tipo de circuitos la dependencia que la incompatibilidad. Si tengo inversión de giro, seguro la incompatibilidad. Que tengo un arranque, por ejemplo, estrella-triángulo, ya veremos más adelante que siempre también tiene que haber incompatibilidad entre el contactor de estrella y el de triángulo. Bueno, pues con esas 5 funciones podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer un montón de cosas. Vamos a diseñar un primer circuito, vamos a intentar hacer ese problema. Venga, sacar el papel y vamos a intentar hacer eso. Lo leo yo porque la letra está borrosa. Bueno, el ejemplo nos dice, o el ejercicio nos dice, queremos controlar una iluminación a través de un contactor. Una de las funciones que tienen los contactores es conectar lámparas también, ¿vale? De hecho, en los alumbrados públicos, las lámparas se conectan mediante contactores. Se conectan un montón de cada vez, ¿no? Tengo farolas de estas como las que había antiguamente en Oviedo, que tenían 3 luminarias. De cada farola una luminaria la pongo en la fase L1, otra luminaria en la fase L2 y otra en la fase L3. Entonces, tenía un contactor para conectar con cada una de las líneas y va conectando ahí una serie de receptores. Normalmente las lámparas van en monofásica, llevaba circuitos monofásicos distintos, ¿no? Hablo de contactores monofásicos con 2 polos. Bueno, en este caso me presenta el caso de un contactor para controlar iluminación. Me dice, para ello disponemos de un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Es decir, voy a hacer un mando por pulsos. Me hablan ya de pulsadores, pues marcha, paro, realimentación. Y además me está dando una dependencia. Me dice, queremos que esté apagada entre las 0 horas y las 7, para lo que utilizaremos un interruptor horario. Es decir, entre las 0 horas y las 7 quiero que esté apagado. Bueno, entre cualquier otro horario, ¿no? O en cualquier otro horario. Funcionamiento normal de esa instalación pues sería que a la hora que quiero encender las luces las enciendo, puedo apagarlas también en cualquier momento, y si las dejo encendidas, a las 0 se me apagarían, a las 0 horas, y no me las dejaría encender hasta las 7, aunque yo le dé la marcha no encendería. Bueno, ¿qué cosas tengo entonces, o qué es lo primero que tengo que pensar? Señales de nivel o señales de pulso, como me habla de pulsadores, pues ya lo tengo resuelto, señales de pulso. Segunda cuestión que tengo que pensar para resolver el ejercicio. ¿Dónde tengo las órdenes de marcha y órdenes de paro? ¿Qué órdenes tengo? Órdenes de marcha. Tengo un pulsador de marcha, que me lo dice claramente ahí. ¿Qué órdenes de paro tengo? Tengo un pulsador de paro, que me lo dice ahí. ¿Vale? Pulsador de marcha y pulsador de paro. Ya el problema me está diciendo las órdenes de marcha y paro que tengo, que es una cada una. ¿Y qué será eso que me dice? Además queremos que esté apagada entre las 0 y las 7. Tengo un reloj que me pone ahí, bueno, está todo borroso, pixelado, pero eso es un típico interruptor para poner sobre carril en cuadro, que tiene un contacto conmutado y puedo coger el que yo quiera, el abierto o el cerrado. Y me dice que no puede funcionar entre las 0 y las 7. Esto en este caso yo lo veo que es una dependencia, ¿vale? Este interruptor horario sería una dependencia. Dependencia. Vale. Puedo utilizar el abierto, puedo hacerlo el cerrado, simplemente jugando con el horario que yo le ponga. Normalmente esos relojes tienen un pequeño motor eléctrico, que es el que hace que funcione, ¿vale?
funciona con una pequeña corriente, es decir, no necesita mucho para poder funcionar. Y son electromecánicos, tienen unas pestañas que yo las voy metiendo para adentro en el frontal. Están en círculo, ¿no? Como lo veis, esa parte azul que pone ahí en el dibujo, esas son las pestañas. Y yo las meto para adentro y cada pestaña es, me parece que un cuarto de hora o media hora, depende del que sea. Y en esos tramos donde la pestaña está hacia adentro es cuando funciona el contacto, cuando está activado. Bueno, solución. Ahí lo tenéis. En este caso pone ese motor que pone a la derecha, es porque tiene dos bornes para que funcione el motorín que tiene dentro. El temporizador, el horario, es como un reloj, que en este caso, como no tiene pila, funciona con la propia corriente de la red. Por eso va alimentado directamente. Pero bueno, lo que tenéis que fijaros es en la otra parte del circuito. En este caso, si he utilizado el contacto cerrado para la dependencia, lo que voy a poner en el interruptor es entre las 0 y las 7, que esté activado para que me abra el circuito. Si yo pusiese el resto del horario, entre las 7 y las 12, pondría el contacto abierto, como las dependencias se hacen normalmente. Ahí lo pone marcado como paro, porque otra manera de verlo es que sería un paro, ¿no? Que esté parado a esas horas. Es otra manera de verlo también. Puse dependencia, pero podemos analizarlo como paro perfectamente. ¿Veis? Dos contactos cerrados en serie que me van a parar el circuito, en este caso lo analiza como paro. La marcha, que es la que está marcada en color verde, el contacto abierto del pulsador S1 y un contacto abierto del contactor para hacer la realimentación. Todos los contactores vienen al menos con un contacto de mando normalmente abierto para poder realimentarse. Con eso ya tendría funcionando la instalación. No es el alumbrado más cómodo del mundo, pero bueno, sería una instalación ya operativa. En este caso tiene un control manual que lo que hace es que el operario todos los días tiene manualmente que conectar el alumbrado. Y lo que sí se va a desconectar entre las 0 y las 7, ponga como se ponga, aunque quiera dar luz, no la voy a tener. Sí, ahí lo que tendría sería un cuadrito pequeño con dos pulsadores en la tapa. Uno de marcha y otro de paro. En este caso, como no hay señalización, tendríamos que entender que el operario, cuando enciende la luz, ve que se ha encendido. Vale. Una cosa importante, un concepto importante de los automatismos que vamos a introducir también. La señalización. Hemos visto ya alguna manera de señalizar. La señalización tiene un principio importante en los automatismos, que es que al operario yo le tengo que dar siempre una confirmación de que la orden que ha dado es efectiva. Si yo, por ejemplo, arranco una máquina y yo voy a ver la máquina como arranca, la voy a escuchar y la voy a ver, directamente en el mismo tiro de vista, ¿no?, que yo estoy dando la marcha, veo que la máquina arranca, en ese caso no es imprescindible señalizar. Pero en cualquier otro caso, yo tengo que poner un piloto, por ejemplo, de marcha que le diga al operario que cuando pulsa, la máquina arranca. Porque si no, siempre va a tener la duda de si arrancó o no arrancó. ¿Vale? La señalización, la función que tiene es darle esa información, el automatismo informa al operario de que lo que ha hecho es efectivo, de que lo ha hecho bien. ¿Vale? La señalización es muy importante desde ese punto de vista. En esta instalación, tal como está hecha sin señalización, tendría que entender que es que yo enciendo la luz y estoy viendo cómo se enciende, ¿no? Una instalación normal, cuando yo le doy la luz, veo que se enciende y no necesito más confirmación.
Porque no sé si os ha pasado que cuando tenéis un fluorescente y tarda en encenderse, todos pasamos un momento de incertidumbre de, ostras, ¿le he dado? ¿No le he dado? ¿Estará fundido? Vale, entonces es importante ese tema de la señalización. Aquí no la tengo porque no haría falta, pero normalmente sí que la voy a tener. ¿Preguntas? ¿Dudas? Venga, os propongo uno para vosotros. Bueno, vamos a intentar hacer eso. De momento vamos a explicar lo que tenemos, ¿eh? Y a la derecha ya vamos a ver el enunciado de lo que tengo que hacer con ello. Tengo una cinta transportadora, ¿vale? La cinta transportadora es un elemento que se utiliza mucho en las instalaciones. Hoy en día se utilizan más casi las de rodillos, que son formadas por rodillos en vez de por una cinta, pero que funcionan igual. Normalmente son movidas por un motor trifásico, mueve pues una de las partes de la cinta y la otra tendría otro eje, que en este caso no tiene motor, pero bueno, giraría por la propia cinta, ¿no? Se va moviendo. Luego tendría otros para apoyar. Si os digo que hoy en día son más comunes las cintas de rodillos, son un montón de rodillos uno al lado del otro, hago girar el primero y luego llevan unos engranajes que hace que giren entre sí. Una vez que gira uno, giran todos. Y van arrastrando la pieza para desplazamientos horizontales o en vertical si no es con mucho ángulo. Se utilizan muchísimo en industria. Bueno, el motor lo voy a mover con un contactor y tenéis dibujado ahí la bobina y el térmico, ¿no? Los dos elementos del circuito de mando que va a tener o van a estar relacionados con el funcionamiento de ese motor. Luego en esa cinta voy a tener al final una célula fotoeléctrica que va a detectar cuando llega un paquete. La célula tenéis dibujada aquí al lado. Lo que tenéis esto que se llama B1, esto de aquí es la célula fotoeléctrica. Bueno, el dibujo es así un poquito complejo, pero os lo explico yo en un momento y ya veréis que no es... Realmente me está dibujando todo lo que tiene desde el punto de vista de funcionamiento la célula. La célula tiene un diodo emisor de luz que emite un haz de luz infrarroja y tiene un fototransistor que recibe y detecta que esa luz vuelve. Ese sería lo que llamamos una célula de tipo reflex. Enfrente tiene un reflector, el haz infrarrojo pega en el reflector, vuelve. Bueno, si la propia célula detecta que el haz de luz que lanzó volvió, es que no tengo nada delante interrumpiendo la línea que hay entre el reflector y la célula. ¿Vale? Son las que se utilizan en los garajes para detectar a los coches. Ese tipo de células se utiliza muchísimo. Lo que dibujamos en el símbolo es el diodo, el transistor, dibujamos el reflector y con dos flechas para indicar que la luz va y vuelve de ahí, ¿no? La luz infrarroja. Y luego lo que me interesa, dentro del rectángulo que es la célula, tengo un contacto conmutado y dos bornes que son simplemente de alimentación. La célula es un elemento activo que necesita alimentar una electrónica que tiene interna y tengo que conectarlo a fase y neutro. Las que se utilizan en los garajes suelen venir así, para 230 en alterna, para fase y neutro. Hoy en día venden unas que valen tanto para alterna como para continua 24. Podéis conectarla a cualquier tensión que funcione. Tanto en industria como en una vivienda, como donde queráis. El circuito de la célula, lo que hago para saber la detección es utilizar un relé auxiliar K1A, ¿vale? Conecto a la salida del contacto el relé K1A y ese relé cuando detecte se va a activar. Hay células de dos tipos, hay unas células que cuando no detectan el contacto está actuado y otras que cuando al revés, que cuando detecta es cuando el contacto actúa. Las hay de tipo NPN y PNP, según es el transistor. Es decir, hay unas que funcionan con la luz y otra con la falta de luz del haz. Bueno, ahora no nos liemos con eso. Aquí está puesto ya el esquema tal cual funcionaría. Simplemente yo saber que el relé K1A, un contacto de K1A es el que me dice que detectó. Es el que me dice que detectó.
Y luego voy a utilizar un temporizador. Ay, pero tiene temporizador. No lo vimos todavía. Bueno, copiarlo de todas maneras y mañana lo explicamos el temporizador y lo resolvemos. Vamos a ver si lo podemos ver todo a la vez y así. Es un conmutador Ay, ay, ay. Bueno, copiar ahí lo que os dice el enunciado. Se lee bien, ¿no? Con S1 activo la cinta transportadora, activando cano M que conecta al motor M1. La cinta se para si pulso S2, pulsador de paro. Se dispara el térmico del motor. La célula B1 detecta una caja al final de la cinta. O se ha pasado un determinado tiempo desde la activación. Bueno, lo del tiempo de momento lo dejamos. Vamos a resolverlo sin el temporizador. Y señalizo la marcha con un piloto verde P1 y la parada con un piloto rojo P2. Vamos a hacerlo sin la línea que pone lo del temporizador. Venga. Señal de marcha. Señal de paro. Señal de paro. Señal de paro. Vale. Y esto de momento hemos dicho que esto de momento lo dejamos. Esto de momento no. Venga, un minuto y más para que lo copiéis y empezamos a razonarlo. Tú cópialo porque tenemos que hacerlo ahora. Ahora en el claro no está. Bueno. La célula detecta una caja al final de la cinta.
Reflector de la célula. Bueno, vamos entonces a intentar apuntar una solución a eso. He marcado ahí en rojo lo que son condiciones de paro y en verde la única condición de marcha que tengo. La del temporizador la vamos a dejar de momento. Lo que tendría entonces en el circuito. Bueno, debería de pensar también otra cosa, que es dónde tengo instalados los componentes, ¿no? Para el tema de las bornas. Aquí tendría el fondo del cuadro. La tapa. Y luego tendría otra ubicación que sería la cinta, ¿no? Por ejemplo, donde tengo la cinta. En este caso tendría dos borneros aquí, uno de fuerza y otro de mando. Vamos a poner un X1 y un X2. Lo que haría sería tener el pulsador y una señalización ahí en la tapa. Salgo con una serie de bornas. Y luego aquí en la cinta tengo otro componente del circuito de mando que sería el B1, ¿no? El B1 que saldría con otra manguera distinta. Aquí a donde está instalada la célula. Vale. Y bueno, luego la parte de fuerza, que saldría del otro bornero, tendría otra manguera de fuerza que me iría aquí donde está el motor. Pero bueno, eso ya es de la parte de fuerza. Y luego aquí aparte tendría la alimentación, ¿no? ¿Por qué os dibujo eso? Nada, simplemente tener en cuenta que las bornas que van al B1, B2, al B1 en este caso solo tengo una célula, tienen que estar seguidas en el bornero. Tienen que tener la numeración, la 3 y la 4, la 5 y la 6, las que sean. Y no puedo puentearlas con la tapa. Son dos ubicaciones de mando distintas. ¿Vale? Recordad la práctica que comentábamos antes de los dos puestos de mando, donde salgo un cableado diferencial. Cosas que tengo ya en el circuito de mando, de salida, la célula. La célula ya me daba en el circuito que tenía, eso sería copiarlo. No voy a dibujar la protección, voy a hacer el circuito de mando sin la protección de mando, por un tema de espacio también y que me cuadre. Aquí en la parte del final lo que voy a tener es la parte de la célula, con su contacto conmutado, su alimentación. Aquí tendría una borna. Vamos a dibujarla aquí. Vaya. Voy a hacerlas en otro color para que se vean bien. Ahí tendríamos una borna. Y bueno, el dibujo como el que poníamos ahí, el diodo, el fototransistor, el reflector. Voy a utilizar solamente el contacto, en este caso cerrado. Y aquí necesitaría otra borna para el neutro. En este caso porque necesita llevarle alimentación.
Y aquí pues tendría el relé K1A, que es el que ya dentro del cuadro, el que me va a dar la detección. Vale. Es lo mismo que teníamos en el otro dibujo, pero dibujado ya en el esquema. En el KDSIMU tengo el símbolo tal cual. Cambia la situación de los cables, en la célula lo veremos, pero tengo la misma para poder cablearla. Este se podría simular en el KDSIMU. Bueno, ahora la parte de control, órdenes de marcha y órdenes de paro. Vamos a empezar siempre por el paro. Suelo empezar siempre por el contacto del térmico. Contacto de F1. Vale, este sería con numeración 9596. Os pongo yo porque es la numeración que habitualmente tiene, os la pongo ahí. Las células, no os numero los terminales porque las células van por colores, lo explicaremos más adelante. Debe tener una numeración de terminales, lo que trae es un código de colores de los cables. Normalmente suele ser, para la alimentación de neutros, suele ser el cable azul, que se pone BU. Para la alimentación de fase suele ser el marrón, que aparece como BW. ¿Vale? Es con un código de colores de cables. El común suele ser el negro, que es el BK, y luego tiene la salida del cerrado, me parece que suele ser la gris, que pone es GY, y este que queda aquí libre sería el blanco, que es WH, me parece. Bueno, seguimos con la parte de mando. Ya tengo el paro. ¿Qué más paros tengo? Tengo el paro por el pulsador y tengo el paro por el K1A. El K1A, como está dentro del cuadro, ese relé auxiliar lo tengo dentro del cuadro, voy a dejarlo para ponerlo justo encima del contactor, ¿no? ¿Vale? Entonces, si empiezo ahora el circuito por abajo también, que me coincida más o menos, yo ese paro lo pondría para abajo. O sea, aquí pongo el K1A, el paro, perdón, el K1M, porque este es el del motor. El contacto del K1A podría ponerlo por aquí. Vale. Esto es un paro, pero esto de aquí es un paro también. Me dice que tiene que parar por el térmico, por la cinta. La cinta para cuando detecta una caja guía al final de la cinta, con la célula, que es el K1A. Y parará también con un pulsador de paro. El pulsador ya donde queráis, podemos ponerlo arriba. Yo saldría por aquí a una borna de las que iría la tapa, sería el bornero X2, luego numero las otras al final. Sería, por ejemplo, la borna 1, tendría el pulsador de paro, que es el que llama S2, otra borna del bornero X2 de mando, que sería la borna 2. Esto voy a tener que desplazarlo un poquito. Vale, y aquí me quedaría por poner, o me faltaría poner la orden de marcha, ¿no? Ya tengo mis 3 paros, eso es paro, y esto de aquí es otro paro más. Tengo 3 órdenes de paro. La orden de marcha, que iría entre 2 bornas, X2, 3, y estaría aquí en medio. Sería el pulsador S1. Solo tengo una orden de marcha. Y aquí pues podría poner, voy a borrar un momento la numeración para que no se me pise, el contacto de realimentación. Y decíamos que esta era la borna 2 y esta era la borna 3.
Y entonces las que me quedan, las que van a la célula serían X2 borna 4, X2 borna 5 y X2 borna 6. Bueno, y luego esos dos cables subirían a la protección, ¿no?, que tenga del circuito de mando. Tres órdenes de paro, una orden de marcha y una realimentación. ¿Dónde está la dificultad de los problemas? En identificar esas condiciones. Yo sé que el paro siempre lo hago de la misma manera, la marcha lo hago de la misma manera y realimento de la misma manera también. El caso es saber qué es marcha, qué es paro y si tengo que poner realimentación, si es mando por pulso. Teniendo eso claro en el problema, pues realmente siempre es el mismo esquema el que estoy haciendo, con unos componentes o con otros. Sí, yo sabía que era así, yo le dije, yo no me dijo lo del... Pero le atinó, no, hombre, yo estoy siempre lo que no, ¿usted le dijo? No, le dije yo, entonces, yo, estamos con tiene que armar el bote helado. No. Yo sabía hacer eso. Seguro que esto lo tenía yo.